Clase número 2. Bienvenido, hermano, hermana, que está tomando esta clase. Un placer reconectar con usted. Que las bendiciones de Dios estén trayendo mucha paz, mucho gozo a su corazón. Estamos hoy entrando a la clase número 2, en donde vamos a tratar 2 puntos más sobre estos principios de Cristo Jesús plasmados en este libro de el plan maestro de evangelización mundial. Hemos visto cómo Cristo hizo la selección de aquellos 12 discípulos y el proceso en cómo Él seleccionó. Hubo un periodo de tiempo en donde Cristo llamó a muchos discípulos, los seguían, y de esos discípulos Él seleccionó a 12 que iban a estar con Él. Este fue su equipo. Y el énfasis aquí es que cada líder de cada iglesia debe de seleccionar su equipo de trabajo. Su equipo de trabajo es esas personas cercas en quien va a invertir tiempo para poder lograr ministración a otras personas, a multitudes. Cristo se enfocó en pocas personas, no en muchas. Esta es una práctica que debemos de procurar también en nuestro tiempo. Aparte del punto de la selección, en cómo lo hizo en la clase anterior, también tratamos el punto de la asociación. Hay términos que nos ayudan a entender esto, dichos que nos ayudan, que nos dan luz a ello. Por ejemplo, cuando se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Cristo atrajo a estas personas, a estos discípulos, con el fin de asociarse con ellos, que ellos lo conociesen para poder invertir en ellos energía, tiempo y también su propia imagen. Ese fue uno de los puntos claves en lo que fue la asociación. Aparte de ello, en ese periodo de tiempo de ministerio de Jesús con sus discípulos, los llevó también a mostrarles cómo hacer el trabajo. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos en nuestro tiempo es que no pasamos tiempo como líderes, como predicadores, como ministros, no pasamos tiempo con un grupo selecto para transmitirle aquello mismo que nosotros hemos recibido. Nos enfocamos consecuentemente más en qué decir. Somos las personas que nos podemos parar al frente de una iglesia y hablar. Y decimos el qué, pero nos quedamos cortos en el cómo. Cristo nos dio este principio de ir y mostrar el cómo. Este es el fin precisamente de esta clase, de que usted pueda llevar a otras personas a mostrarles cómo hacer el trabajo. Es clave mostrar el cómo. El cómo permite la relación, la intimidad y transmitir lo que usted tiene a esa otra persona. Muy bien. Habiendo hablado un poquito en relación a los 2 puntos anteriores, selección y asociación, hoy nos toca hablar precisamente de lo que es la consagración. Jesús esperaba que los hombres con quien Él estaba le obedecieran. No les era requerido mucha inteligencia, pero sí que fuesen leales. Ellos fueron llamados sus discípulos, seguidores. Aquellas personas que iban a estar con Él en todo tiempo, en todo momento, en los momentos difíciles y en los buenos. Bien, lealtad era la regla número 1. No podían ver atrás. Tenían que tener un enfoque hacia el futuro, un enfoque en el Señor. No podían regresar. Tenían que llevar su cruz. Esto implica su yugo, su carga. Tenían que pagar un precio que, de nuevo, en nuestro tiempo a veces no queremos pagar. Tenían que morir a sus propios intereses. Este es uno de los puntos muy importantes. Tenían que morir a sus propios intereses. Es porque Cristo habló mucho de
llevar la cruz, de llevar su yugo, de morir para poder vivir. Hay un precio que pagar. Este precio lo requiere Cristo para lograr consagración, consagrarse a Él. No se puede, podemos decir, servir a dos equipos. Un jugador no puede estar sirviendo a dos equipos a la misma vez. Tiene que ser leal totalmente a un solo equipo. Bien, este es uno de los puntos muy importantes para el buen líder para Cristo y en Cristo. Requiere enfoque total. Cristo llevó a los discípulos con él para que cuando él se fuera, ellos lo llevaran con ellos a donde quiera que ellos fueran. Es un buen reto, es un buen desafío para la iglesia precisamente, para los líderes de la iglesia. Le invito pues a tener consagración. Veamos más sobre este punto de la consagración. Llevad mi yugo sobre vosotros, dijo precisamente Cristo. Llevad mi yugo. Aquí comienza todo el reto para el ser humano. Llevar el yugo. La carga de Cristo implica consagración, implica morir. Bien, este es el gran reto precisamente que tenemos. Llevar el yugo de Cristo. Para ello necesitamos precisamente recordar la consagración. Jesús esperaba que los hombres con quien él estaba le obedecieran. Ellos fueron llamados sus discípulos, queriendo decir que eran aprendices o alumnos del maestro. Esto es lo que va a hacer con ellos, llevarlos por una jornada de ministerio para lograr en ellos un cambio. Reconocían que Jesús era el Mesías. Estos discípulos ya tenían una creencia lo suficientemente fuerte de que Cristo era el Mesías, aun cuando hubieron muchas dudas más adelante, tenían un buen nivel de creer que sí, Cristo era ese Mesías que había de venir y estaban listos precisamente para seguirlo. Era y es necesario que aquel que decide servir a Cristo crea que Cristo es el Mesías, es el Hijo de Dios. El camino hacia ese Mesías, pues él mismo, ¿no? Era aquel quien iba a ir a la cruz. Bien. Se requiere prácticamente lo mismo cuando se habla de consagración de los discípulos. Seguir a Cristo implica consagración. No se puede servir a dos señores. No podemos estar en dos lugares. Tenemos que ser leales a Cristo. Un discípulo de Cristo involucraba mucho más que una aceptación gozosa de la promesa mesiánica. Significaba el entregar la vida completa al Maestro en absoluta sumisión a su soberanía. Esto es precisamente consagración, darse a Él y no ver precisamente hacia atrás. No podían haber otras lealtades. Ningún siervo puede servir a dos señores, dijo nuestro propio Señor Cristo Jesús. Traje la analogía hace un momento de lo que es un jugador en un equipo. Juega para ese equipo y debe de ser leal a ese equipo. Hacer todo y entregar todo. Si no es leal y tiende a ver y jugar con el otro equipo, obvio que ese jugador es sacado del equipo. Cristo exigió precisamente eso, llevar su cruz, consagración. La vieja manera de pensar, hábitos y placeres del mundo debían ser conformados a las nuevas disciplinas del reino de Dios. Tenían que dejar, soltar, y es porque Cristo habló bastante de llevar su cruz, llevar su yugo, de morir. Morir era necesario, morir a lo que antes eran para poder servir en la nueva vida. El amor perfecto era ahora el nuevo estándar de conducta, y este amor debía
manifestarse en obediencia a Cristo. La palabra de Dios es bastante fuerte en ello. Si amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos. Esa lealtad, esa entrega, esa consagración es requerida de un buen líder de Cristo Jesús. En otras palabras, Cristo no pudo haber escogido en nuestro tiempo aquellas personas que no estén dispuestas a ser leales. Hay mucha confusión en esto. A veces nos confundimos aún mismo precisamente por las cosas que son secundarias en el reino. Me refiero, por ejemplo, al dinero. El dinero es una necesidad para poder tener sustento, pero muchas veces el dinero es prioridad para poder servir a Dios. Buscamos eso primero. O hay motivaciones de servir a Dios por razón de dinero. Lo contrario es lo correcto. Y es un deber y es un requisito de Cristo de que usted ponga las prioridades en orden, si no las tiene, en cuanto a lo que es el dinero y seguir a Cristo. La promesa de Cristo fue: busca el reino de Dios y su justicia primeramente, y luego todas estas cosas os serán añadidas, las cosas necesarias de esta vida. Cristo busca esa relación vertical, primeramente, que usted tenga con Él, y segundo, que usted pueda tener aquellas cosas horizontales que las entiende muy bien que usted las necesita. Pero esas son las que Dios le da después de que usted es leal. Si usted busca sus propios medios, obvio que no los alcanzará. No alcanzará a ser un gran siervo de Dios. Le animo pues a buscar a Dios. El camino a la cruz. Él murió para salvar. Este amor tenía una cruz, la negación personal voluntaria a favor de todos. El mismo patrón, el mismo camino que Cristo nos está mostrando, es un camino hacia la muerte, Él literalmente morir. Requiere de nosotros también morir. Para Él era literalmente morir en la cruz, en el sacrificio que ya conocemos. En lealtad, en amor, Él a su Padre lo llevó a cabo. Realizó este sacrificio. Para nosotros implica morir también, morir a las cosas que impiden, que no son parte del reino. Es un requisito valioso, porque eso le permite que su mente, su corazón, su alma y su cuerpo estén entregados a Él. Es porque el gran mandamiento, el mayor: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Es bueno y desafío yo, y lo haré varias veces aquí en esta clase, de que usted piense cómo va a amar a Dios con su mente. Defínala, explique cómo lo va a hacer, piense en ello. ¿Cómo va a amar a Dios con su alma? No solamente decir lo que es el todo, busque cómo es que va a amar a Dios. Busque cómo va a amarle con su corazón y con todas sus fuerzas. Servir a Cristo, ser un líder en Cristo, requiere entregar todo. Yo le invito a pensar en eso. Obediencia total es lo que Cristo está buscando. Obediencia total es aprender. Permite que usted aprenda. Esto no significa que los discípulos entendieron rápidamente todo lo que el Señor dijo. Es un proceso, no es un evento. Obediencia es una vida. El aprendizaje es una vida. Pero comienza con esa lealtad, con esa entrega. Y luego la consagración va permitiendo que usted vaya conociendo más. En lo absoluto, esto no fue lo que Cristo quiso decir, que de una vez usted lo entendiese todo. No. Jesús pacientemente soportó estas fallas humanas en los discípulos escogidos. Una y otra vez tuvo mucha paciencia con ellos porque no estaban listos. Aún allá en el momento del Getsemaní, que Cristo precisamente es entregado, hubo ahí ese gran desafío, ese gran problema de los discípulos que no pudieron ser totalmente leales. Pero más tarde lo fueron, y lo fueron aún precisamente hasta la muerte. Lealtad, esa es una de las reglas número 1 en este proceso con Cristo.
Ellos no habían comprendido el propósito para sus vidas en el liderazgo. El obedecer permite precisamente estas cosas. Con tales hombres Jesús estaba dispuesto a soportar muchas de las cosas que procedían de su inmadurez espiritual. Bien, requiere precisamente esto, que usted entregue a Cristo totalmente su vida, para lograr la madurez espiritual. El obedecer es también aprender. Aprender es obedecer. Jesús no insistió a sus discípulos a dedicar sus vidas a una doctrina, lo cual en nuestro tiempo viene siendo el énfasis, viene siendo lo primero, que la gente entienda la doctrina. La gente puede entender la doctrina, pero es una ley que le es difícil llevar a cabo porque no está consagrado a la persona, a Cristo Jesús. Prioridad, primero que la persona entienda quién es Jesús para luego poder llevar su doctrina. Cristo busca precisamente personas que se relacionen con Él y que como resultado de esa relación con Él logren precisamente esa relación estrecha y consecuentemente que sean obedientes. No se llega a la lealtad siendo obediente. Se llega a ser obediente porque dedicamos tiempo a Cristo, lo conocemos y entonces la doctrina se hace posible llevarla a cabo. Piensen en ello. Cristo primero y luego la doctrina. Madurez viene después. La prueba de amor. La obediencia suprema era interpretada como la expresión del amor. Así lo expresó Cristo Jesús cuando dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Bien, es un resultado de esa relación. Así lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amar a Dios sobre todas las cosas es muy importante. Eso muchas veces implica amar a Dios antes que amarse a sí mismo, amar a su esposo, amar a su esposa, amar a sus hijos. Buen reto, pero qué bendición, qué promesa hay si lo llevamos a cabo. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió, dijo Cristo Jesús. Demostrado por Jesús, el amor a Dios, su lealtad a Dios, es también el requisito para nosotros, que esa demostración la imitemos nosotros. La absoluta obediencia a la voluntad de Dios, por supuesto, fue el principio que controla la propia vida del maestro. Por lo tanto, necesitamos nosotros llegar a ser igual que el maestro. Cristo dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la meta de Dios. Ese es el medio de Dios. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dijo Cristo Jesús. Hermanos, esto requiere transformación. Requiere que usted suelte su propio ser para ligarse a Dios, su voluntad. Este es uno de los grandes retos en el ser humano. Cuando no puede, y me refiero al ser humano, al líder, a usted que busca ser ese pilar para otros, lo cual es bellísimo y le animo que siga adelante, pero requiere consagración total. No busque su propia voluntad, sino la de Dios. Para ello es necesario que usted muera para lograr ese peldaño de relación estrecha con Dios y dar todo a hacer su voluntad. En el Getsemaní Jesús dijo esas mismas palabras. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto es lo que buscamos aquí, hermanos. Este es el fin de esta clase. Si usted se convierte en un buen discípulo de Cristo Jesús, logrará conectar correctamente con Él.
y hará grandes obras para Él. Piensa en ello, trabaja en ello. Necesitamos estar listos para para esa entrega total, que cuando llegue el momento, la crisis, el desafío grande, siempre podamos decir tu voluntad primero, así como el Maestro. Es un reto, no fácil, pero muy recompensador al lograrlo. La cruz fue el clímax de la dedicación de Jesús en hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo le invito a buscar precisamente ese morir que con usted viene implicando, esa entrega de tal manera de que usted dé a Dios todo su ser, toda su vida. Bien, hemos visto precisamente lo que es la consagración, consagrarse. Consagrarse requiere una obediencia total, una obediencia, una entrega que no le queda más otra alternativa más que estar precisamente a la disposición de Dios y sobre todo en esos momentos difíciles. Es allí donde usted es desafiado, en donde yo le animo a permanecer en el equipo de Cristo. No servir a dos señores. Y haga lo mismo al discipular a otras personas. Pasando hoy, pues, al siguiente punto, Dios no nos pide solamente que seamos leales, que seamos consagrados. Nos da las fuerzas, nos da los medios, nos da las herramientas para hacerlo. La santificación. Cristo trabajó muchísimo en limpiar, en santificar a los suyos. Aún allá en la cena última, cuando Él lava los pies de estos discípulos, en la penúltima cena, ahí Cristo está hablando de esa limpieza y Pedro está rehusando ser lavado de los pies. Y Cristo todavía tiene que tratar con Pedro y le dice, Pedro, si tú no permites que tus pies sean lavados, no tienes parte en el reino de los cielos. Y entonces Pedro cambia inmediatamente. Les dijo que tenían que morir. Oró por ellos para que fuesen santificados. Como usted está viendo, no se puede ser tan leal, no se puede tener tanta santificación si el mismo Dios no nos ayuda. El énfasis en esta parte, en este capítulo, va a ser exactamente ese. Les mandó a mantenerse en su verdad para que fuesen libres. Les da el Espíritu, les da la palabra, les exhorta. Santidad es necesario para poder ser un verdadero discípulo de Cristo. Conclusión, son los que se santifican a sí mismos, los que pueden decir ser a otros, que le pueden decir a otros, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Así lo dijo el apóstol Pablo, y esto requiere de nuevo esa consagración. Consagración total, de la cual va a tomar control el Espíritu Santo, y esto es precisamente lo que nos dice aquí Juan 20:22, recibid el Espíritu Santo. Él se dio a sí mismo. Dios es amor, es dar. Dios es eso, amor es dar. La vida de Cristo fue una vida de dar y dar a otros lo que el Padre le había dado a él. Esta debe ser también nuestra búsqueda. Ya no os llamaré, les dijo, a siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. En la amistad, en la estrecha amistad de dos personas, hay mucha intimidad, hay muchas cosas confidenciales que se conocen mutuamente. Esta es la relación que Cristo quiere tener con sus seguidores, que lo conozcan plenamente, plenamente lo conozcan para que sean sus seguidores. Bien, porque las palabras que me diste les he dado, dice Cristo, y ellos las recibieron
y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Si usted puede ver en esta declaración de Cristo, Cristo quien conocía los corazones y las mentes y los conoce, pudo decir, ellos han creído que he salido de ti. Testimonio de Cristo. Y Él mismo está abogando hoy por la santificación de estos discípulos. Dios no nos pide solamente que seamos personas leales, nos da también los medios para hacerlo. Aquí estamos, buscando en usted que usted pueda tomar estos principios de morir totalmente, de entregarse, de llevarle el yugo, de llevar la cruz, para poder de esa manera estar listo, apto para recibir de Dios su Santo Espíritu, que es el quien lo capacita para llevar una vida totalmente de servicio a Dios. Y Dios se encarga de usted en las cosas terrenales que usted necesita. Él les dio su paz. Dice acá Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Uno de los grandes retos que el ser humano tiene es miedo. Miedo, miedo, miedo. Y Cristo dice, tiren ese miedo. Conmigo no debe de haber miedo. No debe haber miedo porque estoy con ustedes, los empodero. La paz es ausencia de miedo. Miedo es ausencia de paz. La paz de Cristo expulsa todo miedo. Cuando hay una crisis, cuando hay un desafío, las personas tienden a pensar y a sentirse que están siendo desafiados de una manera que les cuesta seguir adelante. Y a veces sienten que Dios no está con ellos. Pero la fe, el Espíritu Santo, el conocer la palabra, la obediencia, permite que la paz de Cristo reine, se mantenga en el corazón de las personas y como resultado la persona expulsa el miedo. Le recomiendo pues mantenerse conectado. En Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Si usted puede ver este texto, le está diciendo claramente, va a haber desafíos. Como dice mi padre, al que no le llueve en la mañana, le llueve en la tarde. Y la segunda parte de ese mismo dicho es, y aquel que le llueve en la mañana, también le llueve en la tarde. Cristo lo dijo, el mundo te va a dar aflicciones. Vas a tener grandes desafíos por las aflicciones que el mundo te da. Sin embargo, si te mantienes en Él, confiado en Él, dice, yo he vencido el mundo y por lo tanto tú también vas a poder vencer los obstáculos de esta vida. Ahí está precisamente la consagración y ahí viene la capacitación de la persona que puede estar confiada en Dios. Y en Dios vence, prevalece, no es vencido. Consagración viene y provee el espacio para que el Espíritu Santo trabaje en la persona y entonces logre la paz requerida. Les dio las llaves del reino contra el cual los poderes del rey del infierno no prevalecerían contra la iglesia, contra ellos. Esta es una promesa bellísima. Vea lo que dice el texto. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es una gran belleza, una gran declaración de lo que es precisamente Dios. Dios provee los medios para que nosotros seamos sus embajadores, sus reconciliadores del mundo. Nos ha dado precisamente las llaves y nos dice que tenemos una autoridad, una potestad en nosotros, un poder en nosotros, que aquello que nosotros atamos en la tierra es también atado en el cielo
e igual, si desatamos, es desatado. Este es un poder en nosotros, hermanos, un poder que nos lleva precisamente a crecer en confianza y a saber que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, hay autoridad porque ha sido dada por Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Hay poder, tenemos las llaves. Esta no fue una promesa solamente para Pedro y para aquellos otros compañeros seguidores de Cristo Jesús. Es para nosotros. Eso es nuestro tiempo, es nuestro momento. Somos nosotros los que hoy podemos llevar a cabo esta misma promesa, sabiendo que Cristo nos ha dado la autoridad para hacerlo. Busquemos, pues, servir con esa convicción. No temáis, manada pequeña, dijo Cristo, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Nos ha bendecido con el reino, nos ha puesto en el reino y nos da las mismas llaves del reino para que podamos nosotros traer a otras personas a Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Le pido precisamente que mediten estos textos de promesa de lo que es la impartición de lo que Dios quiere lograr con usted. Le dio su propia gloria. Note esto otro. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Él dio todo lo que tenía, no retuvo nada, ni aún su propia vida. Cristo quiere darte todo, hermano, hermana, para que tú puedas pasarlo a otras personas. Dios es amor, amor es dar. Sea usted un hijo de Dios y de todo también. Impartición. El Espíritu Santo es una de esas bendiciones sublimes, gloriosas que Dios nos ha dado. La obligación del evangelismo. Él no perdió ni una oportunidad para imprimir en sus seguidores la pasión obligatoria de su propia alma ardiente con el amor de Dios por el mundo perdido. Cristo vino a invertirse en nosotros, a desvaciarse en nosotros. Y hoy, por medio del Espíritu Santo, eso es logrado precisamente. Ese es el fin de Dios. Darse Él mismo en nosotros para que podamos ser capaces de vencer al mundo y los obstáculos, los desafíos que vienen de esta vida. Ellos vieron cómo su maestro se negó a sí mismo muchas de las comodidades y placeres del mundo y se hizo un siervo entre ellos. Si usted puede ver y analizar la vida de Cristo, no fue aquel típico persona grande en la sociedad, líder, aquella persona de posición económica, se convirtió en un líder de siervos, en una forma simplificada. No es la abundancia, no fue la comodidad la que Cristo procuró, sino lo contrario, ponernos a nosotros un ejemplo de cómo se es poderoso. No es el que tiene dinero el poderoso, puede ser el poderoso temporalmente, puede ser el que domina la sociedad temporalmente, pero en las dimensiones espirituales, en los lugares celestiales, no es, son otras personas. Y es aquí donde estamos nosotros a entender quién es Dios. Dijo que tenía una mejor comida. Vea precisamente lo que Cristo nos dice. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Los seguidores de Cristo necesitan comenzar entendiendo que no debe haber una motivación monetaria de dinero primeramente para servir. Dios se va a encargar de ello. Y les dice, ejemplo le estoy dando. Yo no tengo nada donde poder decir esto es mío. No lo tenía. Ellos vieron las cosas que eran más preciadas para ellos. La satisfacción física, la aclamación popular, el prestigio, todos fueron rechazados por Cristo. Todo aquello que es apetecido por este mundo fue rechazado por Cristo Jesús. Piénsele. Mientras que las cosas que ellos buscaron evitar, pobreza, humillación, dolor y aún muerte, Él las aceptó voluntariamente. Uno de los puntos cruciales para el verdadero discípulo
es estar dispuesto a sufrir. Si no se está dispuesto a sufrir cuando llega la crisis, usted no puede seguir a Cristo Jesús. Tiene que morir a ello. Es el momento de morir. Cristo nos dice, sé fiel. Sé fiel hasta la muerte, si aún la muerte está bien, ser fiel. Así es. Estamos listos para hacer ese gran sacrificio a Dios. Dios no nos está dando solamente la orden que le sigamos. No nos está diciendo también, sirve solamente. Nos está empoderando, nos está dando el poder de Dios para poder llevar a cabo su misión. Es algo sobrenatural. Su santificación, la renovación constante de su propia consagración a Dios a través de su servicio de amor hacia otros, constituyó la santificación de Jesús. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Puede ver? La consagración de Dios, de Cristo Jesús, fue total. Se entregó Él mismo para que nosotros mismos ahora también nos entreguemos a Él. Su santificación fue el área de la dedicación a la tarea para la cual había sido enviado al mundo. Y en dedicación a ese propósito de evangelización, dio su vida continuamente por ellos. Bien, estamos viendo que Dios requiere santificación, pero estamos viendo también que nos da los medios. Cristo oró por esa santificación, nos ofreció paz, ofrece estar presente en todo momento. Su propio ser nos hace a nosotros ser santificados. Esto implica para nosotros la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es la que nos va a mover hoy precisamente a ser personas que no pensamos como el mundo, que estamos en el mundo pero estamos santificados. Jesús hizo entender bastante claro que su vida fue dirigida solo por el poder del Espíritu Santo. Era típico para Cristo pasar un día con los discípulos y luego en la tarde al anochecer distanciarse un poco de ellos para estar en consagración con Dios, en comunicación con Dios. ¿No cree que es algo que debemos también imitar? Consagración diaria a estar siempre con Dios. El Espíritu es aquel que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si usted puede ver, todas aquellas cosas de placer de esta vida, no trascienden. Las de Cristo trascienden. Él dice, ellas son espíritu y son vida. Este es el fin del ser humano, conectarse precisamente con Dios para la eternidad. La naturaleza humana corrompida debe ser regenerada por el Espíritu de Dios antes de poder ser conformada a su verdadero propósito de existir en la imagen divina. Hermano, requiere morir para poder seguir adelante. Consagración e impartición llevan ese fin, ese propósito para su vida. El Espíritu Santo trae la fuerza para darnos la habilidad y lograrlo. El Espíritu, el que se sostiene y alimenta la vida transformada de un discípulo en gracia y conocimiento. Piense precisamente en ello. Requiere el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en una persona para lograr ser fuerte. Vea este bellísimo versículo que aquí viene enseguida. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos,
Cristo hizo cosas muy raras. Una de ellas es, por ejemplo, mostrarse en una fiesta, en una cena, y ofrecerles agua a aquellas personas. Es irónico, no tiene sentido, porque en las fiestas las bebidas es lo que más abunda. Y él al sentarse ahí, presentarse y decirles, vengan a mí si tienen sed. Obvio, nadie está con sed en una fiesta si hay bebidas. Pero Cristo estaba hablando de una bebida que aquella gente necesitaba, pero que quizás no entendían y que no podían obtener en aquella fiesta. Esto es lo que el mundo necesita. El agua viva de Cristo Jesús. Y Cristo nos promete a nosotros, si crees en mí, si tú eres obediente, de tu interior van a correr ríos de agua viva. Ese es el fin, de que nosotros seamos llenos del Espíritu para poder ser de bendición para otras personas. Dios quiere hacer eso contigo, hermano. Llenarte de su Espíritu para que tú bendigas también a otras personas. Mediante el mismo Espíritu, uno es limpiado a través de la palabra y apartado para Dios, para su servicio santo. Dios viene por medio de Cristo Jesús, se encarna y nos pide seguirle, nos pide asociarnos, nos pide consagrarnos. Y el fin es limpieza, es purificarnos, es quitarnos, como dijese Juan 15, en la analogía del árbol y las ramas y sus ramas, quitarnos aquellas que deben de no existir más, para que el fruto sea mejor, sea abundante, sea mayor. Este es el fin que Dios está buscando en nuestras vidas. Santifícalos en tu verdad, dijo Cristo, tu palabra es verdad. Esta búsqueda de Cristo continua, de santificarnos, es para que podamos estar listos, preparados para hacer el trabajo como Él lo requiere. Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que he hablado. Ya ustedes están limpios, así es, habían sido preparados, habían seguido al Maestro, se habían consagrado a Él. Y entonces Cristo le está diciendo, ahora manténganse limpios, sigan adelante para que puedan prosperar en el ministerio y en sus vidas personales. Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así somos nosotros hoy, llamados y santificados para continuar en esa vida con Cristo Jesús. ¿Estás listo, hermano, para seguir adelante? Dios te invita a esa consagración completa a Él. Es solo el Espíritu de Dios el que capacita a la persona para llevar a cabo la misión redentora de la evangelización. No podemos, hermanos, avanzar mucho por nuestros propios medios. Es Dios en nosotros que va a hacer el trabajo. Jesús les habló del Espíritu como otro consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. La presencia del Espíritu Santo es hoy la presencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Por medio de Cristo recibimos instrucciones, recibimos modelos. Por medio del Espíritu Santo hoy somos guiados, es nuestro Maestro, es nuestro Consolador, es nuestro guiador que nos lleva precisamente a la relación con Dios y también a triunfar ante este mundo de desafíos. Él había ministrado a ellos por 3 años. Ahora el Espíritu los guiaría a toda verdad. Toda persona que está conectada con el Espíritu Santo hoy en nuestro tiempo es una persona que sobresale en la dirección precisamente con Cristo Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿Puede ver cómo Cristo se convierte en el Maestro, en el Consolador? Nosotros necesitamos procurar pues el Espíritu Santo. Porque Cristo dijo, si ustedes siendo padres malos dan cosas buenas a sus hijos, cuanto más vuestro Padre les dará a ustedes si piden el Espíritu Santo. ¿Has pedido, hermano?
el Espíritu Santo, que abunda en ti, estar lleno del Espíritu como lo estaba Esteban y otras personas que vemos en las Escrituras? Pídelo. Él te capacita para hacer la batalla un triunfo. Les ayudaría a orar. En resumen, él glorificaría al Hijo, tomando las cosas de Cristo y haciéndolas reales para sus seguidores. Dios quiere y está con nosotros siempre, en el momento de nuestro mejor momento, como también en los momentos más difíciles, está presente. Era mejor para Jesús, habiendo terminado su obra, regresar al Padre y enviar al bendito Consolador para que viniera y tomara su lugar. Cristo como persona podía estar en un lugar a la vez. El Espíritu Santo puede estar en todo lugar por medio de cada persona que lo posee. Llénate, hermano, hermana, del Espíritu Santo. El secreto de la vida victoriosa es precisamente tener el Espíritu Santo, estar lavados de pecados y consagrados a Cristo. La evangelización debía llegar a ser una compulsión interna, purificando sus deseos y guiando sus pensamientos. Los discípulos, mediante la confesión de su orgullo y enemistad arraigadas en completa condición a Cristo, debían venir por fe a una nueva purificación, experiencia de la llenura del Espíritu. Te invito, hermano, a estar lleno del Espíritu. Una verdad escondida a los no creyentes. Esto no es para todos, es para ciertas personas que lo tienen. Jesús reservó a propósito para sus pocos discípulos escogidos y particularmente los 12, sus cosas más reveladoras que él comunicó. Vea esto, en muchas ocasiones Cristo habló a multitud, pero no les habló en términos que ellos entendiesen. Esto es lo más irónico que podíamos nosotros pensar. A las multitudes Cristo no les habló con claridad, les habló en parábolas para que no entendiesen. Cristo está interesado en las personas que los siguen, que se consagran, que se asocian con Él, que permiten que el Espíritu venga a sus vidas, no en las demás. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Qué le parece? Todas las cosas me fueron entregadas, dice, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Dios quiere revelarte su Santo Espíritu. ¿Estás listo tú para recibirlo? Bien, hice un repaso hoy de lo que fue precisamente la clase anterior, la selección de Cristo Jesús, la asociación y también la consagración y santificación. Cubrí precisamente hoy en esta clase. Yo te invito, hermano, hermana, a que sigas adelante. Busca la consagración y buscas que Dios te imparta, te dé del Espíritu Santo para seguir adelante. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere darte de su propio poder para que tú hagas el trabajo. Te invito a permanecerle a Cristo, consagrado a Cristo, y Él se encargará de ti, de tu vida, de tus necesidades, de todas aquellas cosas que te son necesarias en esta vida. Que Dios te bendiga ricamente. Disfruta esta clase, medítala. Y espero verte en la siguiente clase, en la parte 3. Y que Dios te bendiga ricamente en toda tu vida.